This call is now being recorded. Buen día, jóvenes. Los saludo con gusto este jueves 25 de febrero para continuar con nuestros trabajos de ecuaciones diferenciales dirigida a estudiantes de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de La Laguna. Hoy vamos a seguir con vamos a estudiar otro método para resolver una ecuación diferencial de primer orden. Quiero un sí de que estamos viendo desplegarse la diapositiva. Sí, profe. Sí, profe. Tema 1. sí, profe. Resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora la técnica es la de las homogéneas. En el libro que tienen ahí en Classroom, este tema y todos los temas, todas las técnicas que estudiamos, yo las inicio con un problema. Problema geométrico, problema de mezclas, dependiendo de la técnica que vamos a estudiar. Este es el problema que planteo. Evidentemente, todos los problemas que yo planteo aquí son construidos para fines didácticos, ¿sí? Ya en el tema 2 ya metemos problemas más próximos a la realidad. Estamos viendo competencia particular, ¿sí? Bien, básicamente pretendemos que usted sea capaz, así, a primera vista, de decir si una ecuación diferencial es resoluble por separación de variables. Y si no, entonces si es resoluble por el método de las homogéneas, ¿sí? Hay forma de identificar rápidamente. Me ha sucedido en cursos pasados presenciales, aquí no lo detecté, en virtual no lo detecté, que luego el joven no acude a la clase donde veo este tema y le llega una homogénea y la resuelve por separación de variables y la resuelve tranquilamente, no obstante que en la integral con respecto a x donde aparece dx le aparecen las y's, o en la integral con respecto a y donde aparece dy le aparecen las x, y pues eso es un indicativo de que andamos mal. No estamos resolviendo una integral en dos variables con respecto a una de ellas como lo hicimos en cálculo vectorial. ¿Sí? En cálculo vectorial hacemos integrales de funciones en dos variables. El integrando es función de dos variables. Hacemos la integral, resolvemos la integral con respecto a una de ellas y la otra, ojo, se asume constante para fines de integración. No es constante, se asume constante. Y se resuelve. Aquí no es aplicable eso. Presentación del método. Nuevamente una ecuación diferencial candidata a ser resoluble por el método de las homogéneas. Tiene la misma estructura que la de separación de variables. Una función en dos variables con el diferencial de x más otra función en dos variables con diferencial de y, o puede presentarse como una igualdad, ¿sí? En estos casos, el método de separación de variables no es aplicable. Este método de las homogéneas pertenece a una clase general de ecuaciones diferenciales que se les conoce como sustituciones diversas. Es decir, aquella clase de ecuaciones diferenciales que no son separables en sus diferenciales, pero que haciendo una sustitución estratégica se convierten en separables, sustituciones diversas, ¿sí? Las variables x o la y no se pueden factorizar. No podemos factorizar para despejar y agrupar de un lado función de x con su diferencial y función de y con su diferencial, ¿sí? En este caso las variables x y o y aparecen sumadas en la ecuación, ¿sí? Así identificas tú. Aquí en mi libro, ahí lo van a leer, no sé si más adelante lo recomiendo, una estrategia general para atacar este tipo de ecuaciones. Eso que yo menciono ahí no lo presentan
los demás libros de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, pues presento aquí un ejemplo, ¿sí? Ojo, 5y de x más 3x más y. La x y la y están sumadas. No puedes factorizar la x del segundo término, ni la y. Si sacas la x, si quieres factorizar la x, te va a quedar 3 más y sobre x. Si quieres factorizar la y, te va a quedar 3x sobre y más 1. En cualquier caso, el diferencial de y queda asociado de todos modos con una función en x y y. No puedes factorizar para resolverla, ¿sí? Entonces, ejercicio 4 del grupo 2 de la guía de estudios, página 90. Más fácil no lo puedo hacer. Mediante una sustitución estratégica, que es de la forma x igual a b por y, o y igual a b por x, esta ecuación diferencial que no es separable se convierte en separable, ¿sí? Si hacemos la primera sustitución, tendremos que sacar su diferencial. Es un producto de x igual a b de y más y de b. Estamos diferenciando como si fueras a derivar, pues. Estás diferenciando, cálculo diferencial. b de y más y de b. Acá sería de y, b de x. Aquí hay un error. Aquí debe ser x de b. Error garrafal. Aquí debe ser x de b. Sí, no lo vi. Seguramente el semestre pasado también lo indiqué, pero no lo corregí. Déjenme ver si puedo corregir esto. No creo, si no, pues bueno, para que no les quede esa cuestión garrafal. Y aquí es de y. Vamos a ver. Ya lo corregí. Espero. ¿Sí desplegó la diapositiva? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, excelente, gracias. Entonces, es dy, b de x más x de b. dy, b de x más x de b. ¿Sí? Todo donde aparece x se pone by. Todo donde aparece y se pone bx. Donde aparece de x se pone b de y más y de b. Donde aparece de y, b de x más x de b. Es una u otra. ¿Cuál de las dos emplear? En teoría, no importa cuál utilices. El resultado debe ser equivalente, si no el mismo. En la práctica, lo digo en el libro, no sé si más adelante lo explicite, de una vez lo voy a hacer. En la práctica se recomienda aquella sustitución, usar aquella sustitución que está asociada al término más sencillo, 5y de x. Aquí sería x by. Aquí está x más y por dy. Esta y no es recomendable. ¿Por qué? Porque el álgebra se vuelve muy engorrosa. Y eventualmente, lo he comprobado, nos lleva a integrales bastante elaboradas. Entonces, recomendación, ¿cuál de las dos sustituciones emplear? Aquella cuya diferencial esté asociada al término más sencillo. Si ambos son del mismo orden, pues no importa cuál de las dos sea. Es decir, si tuviésemos 5y más x de x más 3x más y de y, no importa cuál utilices, ¿sí? Esto que estoy diciendo en este momento viene en el libro. Viene ahí como un ¿cómo se llama? Una alerta, un aviso. Sí, iba a decir un warning, ¿no? Una alerta, un aviso. Bien, entonces, aquí está lo que les dije, ¿sí? X, B, Y. ¿Por qué? Porque la de X está asociada al término más simple, que es 5Y. En este momento, o más adelante, yo recomiendo, jóvenes en su casa, hagan la sustitución contraria y vean el proceso de resolución y comparen resultados. Eventualmente algún joven en presencial lo hace. Al día siguiente o 2 días después llega a clase y me dice, no sale lo mismo, profe. Y comparamos que no es idéntica la solución, pero es equivalente.
Si hacemos álgebra en una de ellas, llegamos a la otra. Álgebra espantosa, pero lo hemos hecho. ¿Sí? O finalmente, como acostumbra en el curso, en algunos casos, cuando no es posible, mediante métodos algebraicos, tener la misma expresión, lo que hacemos es graficar ambos resultados y es la misma. Dos funciones son idénticas si tienen la misma representación gráfica. Entonces, de X, B de Y más Y de B. Donde aparece X, ponemos BY. Donde aparece de X, ponemos B de Y más Y de B. Aquí está. ¿Sí? Hacemos operaciones. Yo recomiendo hacer esta operación que siempre es posible de realizar. ¿Sí? Aquí factorizamos la Y. Factorizamos la Y. Aquí ya está factorizada esta Y. Y esta Y se puede eliminar. Pasa dividiendo al 0. Aquí la factorizamos de todo. De este término factorizo Y. Y acá factorizo Y. La factorizo de todo. Pasa dividiendo. Y se anula. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, factoriza Y cuadrada. Perdón, si la XY aparece al cuadrado, factoriza Y cuadrada. ¿Sí? Y te queda reducida el álgebra. Si no haces este paso, no hay problema. El resultado va a ser el mismo, solo que el álgebra se va a elaborar. Aquí adelanto vísperas y les indico. Una ecuación diferencial como esta que estamos trabajando, en la que la X y la Y se encuentran sumadas, ¿sí? Es candidata a ser homogénea si cumple la siguiente condición. Cada uno de sus términos, Y, X, Y, etcétera, están al mismo exponente. Y a la 1, X a la 1, Y a la 1. Si aparece una constante es a la 0. Si el orden de los exponentes de los términos en toda la ecuación, términos ¿cómo se llama? Términos combinados, es el mismo, la ecuación es resoluble por el método de las homogéneas. Si aquí tuviese 5y de x más 3x cuadrada más y, ya no es homogénea. Si tuviera 5y de x más 3x más y más 4, ya no es homogénea. El 4 es x a la 0, el y x a la 1. ¿Sí? Esto que estoy platicando viene especificado en el material y bueno, para que si ven que la X y Y están sumadas y además satisface ese punto, es homogénea, ¿sí? Esto que estoy comentando, los libros no lo dicen. Los libros hacen un álgebra escabrosa, sin sentido. Bueno, tiene sentido porque te dice si es homogénea, pero si es homogéneo lo detectas fácilmente de esta manera. Bien, ya tenemos ahí, nótese que con el cambio de variable desaparece la X, ya no aparece la X. ¿Sí? Aparece Y y la nueva variable B. Bajo este escenario, ya esta ecuación diferencial es separable en sus variables, ¿sí? Aquí yo hago operaciones 5B, 5Y. Seguramente sí, junto a las de Y, aquí está dy, 3b más 1 más 5b, la indiqué. Sí, factoricé las de Y. Aquí juntamos las b's y listo. El 8b más 1 pasa con el de b y el 5y pasa con el de y, previamente mandado al otro lado, ¿no? Aquí seguramente pasa negativo, ¿sí? db sobre, o 5, 8b, db igual a dy sobre y. Y ya la puedes resolver por separación de variables. Hasta aquí una pregunta, jóvenes. Profe, Dígame. sí, decía que en los diferenciales si había constantes no se puede resolver por homogéneos, ¿verdad? No, porque la constante, su exponente es a la 0, x a la 0. Ah, ok.
¿sí? Esto que voy a indicar también viene explicitado en el libro. Siempre en las integrales finales te queda un dy sobre y o un dx sobre x. Siempre. Me he quedado siempre con la duda de investigar cuál es la razón. ¿Sí? Debe haber alguna razón matemática. Por ejemplo, si no hubiera factorizado la y para anularla pasándola dividiendo por el 0, aquí a la derecha te hubiera quedado y de y sobre y cuadrada. ¿Sí? Se elimina y te queda de y sobre y. Aquí te das cuenta si andas bien. Cuando yo reviso el examen, me fijo en el cambio de variable que hiciste, veo el álgebra rápidamente y me voy a esta integral. Aquí me doy cuenta que andamos bien. Bueno, pues en este caso son dos logaritmos, ¿verdad? Db sobre b y db sobre b. Aquí será 5/8 logaritmo y acá directamente el logaritmo, ¿no? ¿Sí? Integral, 5/8 logaritmo menos logaritmo. Aquí está. Completas el diferencial. Y si no te doy condición inicial, hasta aquí quedaría. Si no te doy condición por el que pase la curva, hasta aquí quedaría la respuesta. Si te doy condición como este caso y en el examen me lo dejas hasta aquí, es medio punto. ¿Sí? Pero para poder meter la condición hay que regresarnos a la variable original. Nosotros dijimos que x era b por y. Entonces b va a ser x sobre y. En lugar de b ponemos x sobre y. Aquí está. Y aquí introducimos la condición que pasa por el punto 1, 1. En lugar de x ponemos 1. En lugar de y ponemos 1. ¿Sí? Y nos queda que c 5/8 logaritmo de 9. Así como le hizo el compañero que me preguntó ayer, no calculamos el logaritmo, lo dejamos así indicado para efectos de demostración. Bien, platico bien en el libro. Método de resolución de una ecuación diferencial por las homogéneas implica pues 4 o 5 pasos, los explicito. ¿Sí? Identificar que no es separación de variables, identificar que es homogénea, identificar el cambio de variable estratégico y realizarlo. ¿Sí? Esto nos lleva a una ecuación que se resuelve por separación de variables, por eso es sustituciones diversas. Resolvemos en B. Hay que regresarse a X y a Y, ¿sí? Y luego introducir la condición que nos impone el problema. Y listo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, entonces en una homogénea siempre nos va a salir una de separación de variables. Así es, efectivamente. Siempre, siempre, siempre. Gracias. El cambio de variable justamente es para transformarla en una separable, ¿sí? Entonces, aquí dice que la ecuación que estamos resolviendo es esta, aquella fue nuestra solución. Entonces, no sé qué es lo que haga yo aquí. Ojo. No. Aquí pude haber aplicado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí? De haber aplicado la regla de los logaritmos. Aquí un cociente, ¿sí? Esto a 9 a las 5/8. Y tratar de despejar la y. Trabajo adicional y necesario. Yo aquí defino una función fxy. En la clase pasada explicité y igual a fx en un caso que era accesible. En otro fue x igual a fy, que también fue accesible. Por ahí el compañero ya preguntaba de una que estaba medio fea. Bueno, cuando se complica el asunto, entonces la ponemos como una función en dos variables. La juntamos, fxy. ¿Sí? Entonces, yo le pido que me evalúe f en 1,1 y debe ser 0. ¿Sí? Ahí está.
si satisface esta condición. Para verificar que satisface mi ecuación diferencial, pues tengo que ponerla como dy en dx. ¿Sí? Bien, yo le pido a la máquina que me derive esto con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? dy en dx, derívame mi función con respecto a x, quiero dy nada más, y con respecto a y. La puse al revés. Esto no me gusta. Ah, perdón. Ya me estaba cuatrapeando. Regresamos a derivadas de funciones implícitas. Yo quiero dar la derivada. Yo tengo una función implícita. Cálculo diferencial. ¿Sí? Yo tengo la función implícita. No la tengo en forma explícita. No la tengo y igual a fx. Pero quiero dy en dx. Funciones implícitas. La dy en dx de una función implícita es menos f con respecto a x sobre f con respecto a y. ¿Sí? Yo doy cálculo diferencial y ahí se maneja. Le digo a la máquina, dame esta expresión. ¿Sí? Y me dice, es 15x, 3x más y menos 5. No se parece a lo que me dice mi problema. Yo aquí le pedí a la máquina una cosa y otra cosa y otra cosa y no me lo pudo hacer. Entonces, pues hay que ayudar a la máquina, ¿sí? Yo lo hice aquí a mano alzada. Hice aquí la suma porque le pedí a la máquina, colecta, expande, y no, me daba lo mismo. Entonces, yo resolví esto a mano alzada, 3x más y, 15x menos 15x menos 5y, se va y me da lo mismo, 5 menos 5y sobre 3x más y. Es decir, la derivada de y con respecto a x es igual a esto, y yo lo compruebo de esta manera. Este es otro punto adicional que ayer revisé la exposición, se me pasó identificarlo. Cuando tu función solución no la puedes expresar de manera explícita, ya sea con respecto a x o con respecto a y, la pones como una función en dos variables y verificas que satisface tu ecuación. Aquí me hubiera sorprendido gratamente, nunca me ha sucedido, pero que me hubieran planteado, ¿y qué pasa si la función solución no se puede despejar? Ni con respecto a x ni con respecto a y. Ah, pues hacemos esto. El compañero que me preguntaba ayer, no recuerdo quién fue, puedes hacer esto, fxy lo que sacaste y verificar, ¿sí? Y aquí comprobamos que está bien resuelto, ¿sí? ¿Qué problema es? Pues lo leemos. De y en dx, encuentre aquella función que satisface que su curva asociada en todo punto sobre ella, la pendiente de la recta tangente es igual a menos 5 veces la ordenada sobre no sé qué. Y que pasa por el punto 1, 1. ¿Sí? Nuevamente el mensaje, las matemáticas te dan información, tú debes ser capaz de leerla, extraer información de tu expresión matemática. No es una expresión matemática sin sentido, no, tiene sentido. Dije, no, punto, sí tiene sentido. Aquí planteo lo que te decía, dx y dy son del mismo orden de complejidad. ¿Cuál planteo? Pues la que sea. Porque debe haber planteado la y para hacerlo diferente, pero bueno, planteé la misma. Donde aparece x, ve y, donde aparece de x, b de y más y de b. ¿Sí? Ahí está la sustitución. Factorizamos la y del lado del primer término y la y del segundo. ¿Sí? Factorizamos general. Pasa dividiendo y este paso solamente simplifica el álgebra. Dije, si no lo realizas, no hay problema. ¿Sí? Entonces, hacemos operaciones. Ahí yo estratégicamente no multiplico estos dos términos, sino que agrupo con dy y agrupo con db. No multiplico todo. Necesito la dy, pues lo expreso. Necesito la db, pues lo expreso.
Y luego ya junto a las de yes, ¿sí? Seguramente. Aquí está. ¿En dónde salió la b cuadrada? Ah, pues aquí va b cuadrada más b de y, b más 1, b menos 1. Y lo que sigue junto a las de yes, de y con de y. ¿Sí? Hacemos aquí operaciones. Separamos. O sea, separo dos términos y lo enviamos para atrás. Y aquí está. De y sobre y, esto. Esta integral la trabajamos en cálculo integral. Bueno, pero como estamos aquí, jóvenes, no se preocupen. Pueden usar ustedes el MATCAD para resolver estas integrales. No hay problema. No te estoy enseñando cálculo integral. ¿Sí? Ya sabes cálculo integral. Estás utilizando el cálculo para resolver una ecuación diferencial. Tienes que resolver esa integral. ¿Cómo? Como puedas. En el examen existe esa opción y yo se las doy. Bueno, pues aquí fue de b sobre b, ¿verdad? O de u sobre u. U abajo, ¿sí? 2b más 2, falta el 2, pues es 1/2. Y aquí está la solución. Hay que regresarnos a la variable original. En lugar de b, x sobre y x sobre y. ¿Sí? Por ahí, si nada más me la dejas en función de b y no haces el cambio ni metes la condición, pues es medio punto, ¿verdad? Hasta aquí sigue siendo medio punto. Hay que meter la condición que nos dan para determinar la c. En lugar de x4, en lugar de y menos 2, y te queda el logaritmo natural negativo, lo que le pasó al compañero ayer. Híjole, qué feo está eso. Pues hay que eliminar el logaritmo. Logaritmo menos 1, logaritmo menos 2. Hay que eliminar el logaritmo. Quito primero el 2, multiplicando todo por 2. ¿Sí? Ahí está. Y luego, la constante C. Bueno, aquí la dejé afuera. Aquí, propiedad de logaritmos. Vamos a ver. Que dije, el menos pasa más, ¿verdad? Se juntan los logaritmos para aplicar propiedad de logaritmos. Suma de logaritmos. El 12 lo pongo como C. Suma de logaritmos, pues es producto de logaritmos. Y cuadrada por esto. El C lo pongo como logaritmo. Se acostumbra a hacer eso para eliminar los logaritmos. ¿Sí? Ahí lo digo. Se eliminaron los logaritmos. Y aquí ya puedo meter la condición. Ya no hay logaritmo. Ya no hay logaritmo número negativo. Meto la condición y sacamos que C vale menos 4. ¿Sí? Solución. Aquí está. Lo que preguntó el compañero ayer, pues aquí lo estamos viendo. ¿Te aparece el logaritmo de negativo? No puedes decir en ese momento si la ecuación diferencial es inconsistente. Tienes que hacer esto. Aquí te darías cuenta si hay problemas. Seguramente aquí también la indico como función en dos variables. Vamos a ver. Pues sí, funciona en dos variables. ¿Por qué meterme aquí en el berenjenal de despejar la X o la Y? No sé a dónde me lleve. F4, menos 2 nos debe dar 0. Ahí está. Y nuevamente, despejamos de y en de x. Pedimos de y en de x a esta función implícita, haciendo lo mismo, menos f en x sobre f en y. Me da nuevamente esto. A mano alzada lo hago. 1 menos 2x sobre x menos y. Hago la suma, operaciones, y llegamos a lo mismo. Menos x más y sobre x menos y. Sí está bien resuelta. ¿Alguna pregunta? Porque me temo que aquí termina. ¿Qué problemas? Habrá que leerlo, ¿no? En todo punto sobre la curva, la pendiente es igual al negativo del cociente de la suma sobre la diferencia de las coordenadas en el punto de contacto.
¿Sí? Actividades del tema. ¿Alguna pregunta? Profe, yo. ¿Sí? Lo del signo negativo que agrega en la derivación implícita, ¿ese siempre se agrega? Sí, sí, yo sí lo trabajo en cálculo diferencial. No derivo de manera implícita como hacen los profes. X por 2y de y en de x es un rollote. Yo le doy la fórmula directa, menos f en x sobre f en y y listo. ¿Sí? Claro, se los platico de dónde viene. Entonces siempre es menos derivada de f con respecto a x sobre derivada de f con respecto a y. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Entonces, esto es lo que van a reportar. Reportar solamente 3. Apoyarse en el libro 2432, sustituciones diversas. Y resolver los ejercicios 3 del tema. Pues para practicar. Dice de estudiar con detenimiento el ejemplo 1 de la página 31. Ahí voy explicando qué haces. Observaciones, página 33. Y las indicaciones del reporte, cómo debe ser el reporte. Y nombre de archivo homogéneas, ecuaciones diferenciales, mecatrónica, nombre iniciando con apellido. ¿Ok? Déjenme, voy al libro, a ver si hay alguna pregunta. Noches y días perdidos. Déjenme. A ver si. Luego ahorita a las 9 voy a desayunar rápidamente. Ya no me dio chance. Pero pues no hay problema. Déjenme a ver si se acuerdan. Luego les he comentado, esto que estoy haciendo es, me voy a mis archivos, buscar el libro, bajar el capítulo, y se los he comentado, yo pudiera hacerlo esto desde antes de iniciar la clase, pero luego acostumbro a hacerlo para darnos ahí un respirito, ¿no? Un 2 minutitos mientras yo busco, ya ustedes ahí relajan un poco. ¿Sí? Aquí estamos en el capítulo 1, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver, por ahí me decía que página 33, página 40, pues ya me pasé. Vamos a ver. Voy a preparar una, aquí está homogéneas, mira. ¿Sí? Aquí está homogéneas, dice página 33. Bueno, es que aquí inicia, por aquí inicia esto de sustitución de... No, esta es otra sustitución que luego no la platico, no la veo, incluso no dejo actividades. Aquí están las homogéneas. Aquí hago la curva. ¿Sí? Aquí está. Verificamos que no sea separable. Verificamos que cumpla. Tan. Aquí estoy resolviendo este ejercicio. Ejemplo, paso a paso. Y debo de tener por ahí un resumen. Aquí es esto. Los pasos generales que se siguen para resolverla son. Aquí lo doy. ¿Sí? Que esto es lo que debes tú hacer. Y luego ya lo hacemos. ¿Sí? Y luego ya lo hacemos. Aquí estoy diciendo. Y luego ya lo acomodo en un ejemplo. Se recomienda verificar lo que estamos haciendo aquí. Aquí en esta página, esto ningún libro lo trae. Está enfocado para ustedes. ¿Eh? Identificar que se trata de una ecuación diferencial de este tipo. Este tipo de ecuaciones diferenciales satisfacen que cada uno de sus términos, x y y, solos o combinados, están elevados a la misma potencia. ¿Sí?
Todo esto que fui diciendo aquí viene. Entonces vamos a este ejemplo que yo hago. Ejemplo 1, y cuadrada está a la 2. Y a la 1, x a la 1 está a la 2. X al cuadrado es candidata a ser homogénea. Aquí lo explico, mira. ¿Sí? Entonces más fácil no puede estar. Y bueno, jóvenes, si no hay preguntas o comentarios, recomiendo que hagan estos ejercicios. Son 3 para que practiquen el método, ¿sí? Aquí digo esto, es bien importante. Casi todas las ecuaciones diferenciales aceptan más de un método de resolución. Por lo que es recomendable que antes de aplicar el método de las homogéneas, exploren otras posibilidades. ¿Por qué? Porque esas homogéneas implican un chorro de álgebra. ¿Sí? Por el álgebra que hay que hacer en la sustitución. Dejar la homogénea como última opción. ¿De acuerdo? Esta es otra sustitución. Esta no la trabajo. Aquí viene, la pueden leer si me preguntan adelante. No hay problema. Y ya después la siguiente sesión sería el tema de las exactas, que voy a presentar una exposición que no di los 2 semestres pasados, que sí lo doy en clase presencial y que me gusta a mí mucho. Este es el siguiente método, ¿no? Y pues si no hay preguntas, jóvenes, como siempre, un gusto saludarlos. ¿Comentarios, preguntas? Excelente. No, Entonces, profe, todo bien. Todo bien, profe. dejamos de grabar para despedirnos.